hablemos de economía. Dame los últimos datos, que está Daniel Artana con nosotros conectado. Bueno, hoy te decía, Pablo, nuevo día de pérdidas para el Banco Central. En el día de hoy fueron 49 millones de dólares. En lo que va de febrero perdió 903 millones de dólares con uno de los tipos de cambio, Pablo, que superó la barrera de los 400 pesos. Es el dólar turista y el dólar oficial, que está en la zona de los 200 pesos. Y una leve baja nuevamente del dólar blue, que cerró en 377 pesos. ¿Qué herramientas le quedan a Sergio Massa, al Banco Central, para no colapsar las reservas? Acá están, este es el mercado hoy, ¿no? Dólar turista, lo que acaba de explicar Javi. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por llamarme. Acá es como que estamos anunciando algo que puede ocurrir, pero no ocurre nunca. ¿Se puede dilatar este proceso de implosión, de degradación de las reservas, del tipo de cambio, la suba de la inflación hasta fin de año en que llegamos a las elecciones? Bueno, primero el Banco Central todavía tiene algunas reservas netas. Lo que pasa es que se suponía en el acuerdo con el fondo que las tiene que incrementar y eso luce cada vez más difícil, ¿no? Porque, a ver, en realidad lo que ha pasado es algo que anticipamos todos los analistas cuando se hicieron las distintas versiones del dólar soja. En ese momento el Banco Central recibió un montón de dólares que los pagó caros. En los meses siguientes no los ibas a tener disponibles. Y además, bueno, tuvo la complicación de la sequía que pegó muy duro en las exportaciones de trigo, ¿no? Así que yo lo que creo que va a pasar ahora es que vas a volver a tener un soja 3, no sé si será en marzo o en abril, y con eso ganarán unas semanas, pero en algún momento eso también se agota. O sea, se están gastando dólares de exportaciones futuros. ¿Y por qué digo que se va a agotar? Porque en la medida que te acerques al cambio de gobierno, el productor va a empezar a mirar más lo que pensará que va a ser el próximo gobierno de lo que pueda ser el actual gobierno. Así que me parece que por un tiempo podrán seguir jugando este juego, aparecerá la magia de algún repo, tratarán de conseguir algunos dólares del Banco Central de China o del Banco Central de Brasil, pero en el fondo son parches porque la situación, el desequilibrio de fondo no está resuelto. Y si no, la economía entrará en una recesión más fuerte y ahí vas a tener menos importaciones, porque si hay recesión, las importaciones se reducen. Pero obviamente que las opciones, esto de sacar conejos de la galera y no resolver el problema de fondo, en algún momento se acaba, ¿no? Bueno, pero tampoco tiene políticamente el plafón para buscar una solución de fondo. El elemento clave, diría el profesor Juan Carlos de Pablo, sin credibilidad no se puede hacer política económica. Por lo tanto, ¿qué chance tiene este gobierno o Sergio Massa en el contexto de este gobierno de hacer política económica en serio? Bueno, pero más allá de que yo creo que el gobierno tiene una visión de la economía equivocada y por lo tanto es difícil que acierten con las decisiones, hay una cosa que me parece relevante, que el horizonte del gobierno no es el mismo horizonte que el de todos nosotros. A nosotros nos importa como ciudadanos que los problemas se resuelvan. Al gobierno, y eso es mirar los próximos años, no los próximos días. Por eso. Al gobierno me parece que toma decisiones mirando las próximas elecciones y por lo tanto ahí se deforma la calidad de las decisiones porque le pone un peso a lo que pase de acá a las PASO y después será de acá a octubre y si quedan problemas para después lo soportará toda la sociedad argentina, pero para el gobierno me parece que la vida corre con otros tiempos y eso me parece que te lleva a tomar decisiones que son malas, ¿no? Bueno, Massa había prometido que en abril la inflación iba a empezar con 3, ¿no? Dio 6, la de enero. ¿Hay alguna chance de que baje la inflación en los próximos meses? Mira, algún mes puede bajar puntualmente, ¿no? Porque siempre hay factores, así como en noviembre y diciembre jugó a favor del índice que bajó la carne, ahora jugó en contra que subió la carne. Vos podés tener esos efectos puntuales. Ahora, yo veo muy difícil que la inflación baje a los niveles que dice el gobierno durante varios meses, porque tienen varios desafíos, ¿no es cierto? Porque más allá de que han bajado la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, cuando tienen algún problema de renovación de títulos de deuda, ya han demostrado en junio y julio con los ministros anteriores, y después creo que fue en octubre ya con el equipo económico actual, que le dan a la maquinita para evitar quedarse sin plata. Por lo tanto, esa presión está.
porque vos fíjate que el mercado no le está dando financiamiento de mediano y largo plazo al gobierno, le da en el mercado de pesos, estoy hablando, le da No, no. financiamiento que Hoy Marcelo Bonelli cuenta que hay reuniones permanentes de Sergio Massa con los principales banqueros argentinos para tratar rogándoles que renueven la deuda en pesos, que es quizá la bomba de tiempo más importante o más candente que tienen en los próximos meses. A ver, yo creo que no vas a tener una explosión, porque el que quiere salirse de los pesos hoy tiene que pagar un costo que es la brecha cambiaria, que es muy alto, por lo que decían ustedes antes también. Pero además, si la gente se asustara, el tenedor de pesos se asustara, te ajusta automáticamente la brecha. Entonces, en algún momento, yo no creo que vos tengas riesgo de implosión con una estampida hiperinflacionaria, porque tenés un gran corralón que te traba. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno la tenga fácil, porque obviamente la brecha cambiaria es uno de los factores que te explica por qué la economía está empezando a recesionar. Vos fíjate que la economía está cayendo muy marcadamente en construcción, menos marcadamente en industria y en el PBI general, pero estás en declive, es decir, vos podés en el corto plazo escaparte de tus errores, pero en el mediano y largo plazo los errores de política económica se reflejan en los indicadores de inflación y de actividad. Como estamos yendo de la política a la economía, tenemos declaraciones de Guado de Pedro, que ayer participó de la mesa del Frente de Todo, de esta mesa política, planteando justamente cuál es la visión que tienen sobre la inflación y la responsabilidad de Sergio Massa. Yo creo que no es solo un ministerio el responsable de la inflación, el responsable de la inflación es desde el presidente hasta el resto de las estructuras. Me parece que no es la responsabilidad de un ministro, me parece que el gobierno se tiene que poner en formato de guerra contra la inflación, como alguna vez dijo el presidente. Sí, y cargó con bala de cebita para la pelea, ¿se acuerdan? Claro. Este viernes comienza la guerra contra la inflación, dijo en marzo del año pasado. Un año ya. El 1 de marzo del año pasado. Y lo que pasa es que la guerra contra la inflación, me parece que una parte del gobierno la entiende como poner más controles de precios, ¿no? Claro. Y en realidad el kirchnerismo siempre la entendió. No importaba la emisión, importaban los controles de precios. Entonces van a la guerra no con balas de cebita, pero van a pelear contra los tanques con un cuchillito, digamos. Claro. O sea, en todas partes del mundo se sabe cómo hay que lidiar con el fenómeno antiinflacionario. Simplemente hay que mirar lo que hacen otros países. Vos fíjate que has tenido un aumento de la inflación en el mundo y lo que ha pasado es desde la Reserva Federal de Estados Unidos hasta el Banco Central Europeo y hasta otras autoridades monetarias, incluso en la región como Brasil, han endurecido su política monetaria. Acá no hay una discusión en el mundo de qué es lo que hay que hacer para bajar la inflación, más allá de que después distintos actores políticos en estos países puedan hacer fuego de artificio como hacen algunos políticos acá. Pero en definitiva la solución al problema inflacionario es una solución técnica. Si nosotros queremos... el kirchnerismo tiene el recurrente error de pensar que 2 más 2 es 5 y que no nos vamos a dar cuenta, ¿viste? Y lamentablemente para ellos la aritmética dice que 2 más 2 es 4. Y uno no puede querer inventar la pólvora, es como querer desafiar la ley de gravedad. Pero bueno, acordate que pasamos de la clave son los formadores de precios, que la emisión monetaria no tiene absolutamente nada que ver, que el déficit fiscal tampoco, y evidentemente no les ha funcionado, porque han puesto cada vez más controles de precios y la inflación va para arriba, no para abajo, ¿no? Por lo tanto, el otro día charlando con Domingo Cavallo, lo hacíamos con José del Río el viernes pasado justamente por la noche, pragmático Cavallo dijo, Massa se puede dar por satisfecho o debería fijarse la meta de sostener la inflación en el 6% mensual. ¿Esa es una mirada realista, pragmática? Como diciendo, puede ser peor que eso. Hay algún analista, creo que fue Claudio Jacqueline hoy a la mañana, que contando un poco supuestamente lo que se habló en la reunión esta de ayer del Frente de Todos, como que le reconocían a Massa de que por lo menos paró la espiral, porque la cosa no venía bien. Sería un poco consistente con esto que decís vos que dijo Domingo Cavallo. A ver, yo creo que el gobierno no tiene los elementos para bajar la inflación a 3-4% mensual, que además sería un número extravagantemente alto, ¿no? Sí, claro. Digo, esto, cuando vos tenés 6, es como que te contestás con 4. Y yo digo, no, en realidad lo que hay que tener es inflación, en el peor de los casos, de un dígito anual. Ahora, Daniel, permitime esto, porque estamos en un año electoral y ya comienzan las preguntas a los que vienen o a los que dicen que quieren venir. Entonces, si el gobierno logra
procrastinar, si el gobierno logra llevar esto hasta así deteriorado, cada vez peor, hasta fin de año, al próximo le toca ¿qué? Devaluar. Le va a tocar ordenar lo que se no ordenó. ¿Y ordenar qué es? ¿Y ordenar qué es? Bueno, pero vos vas a tener que terminar de arreglar el tema fiscal, que este gobierno ahora lo ha encauzado un poco, porque cuando no tenés financiamiento terminás recurriendo a la maquinita. Tendrá que establecer un programa económico que muestre que Argentina puede volver a crecer, lo cual requiere reformas estructurales que significan pisar muchos callos. No callos de la gente, callos de los distintos grupos de presión, sindicatos, empresarios e incluso dirigentes políticos que lucran con estas cuestiones. Rodríguez, por ejemplo, Rodríguez Larreta dice no vamos a tener 100 días, tenemos 100 horas. Yo creo que es una buena definición esa. Después habrá que ver qué es lo que cada candidato está dispuesto a hacer en esas 100 horas, pero realmente yo creo que no va a haber mucho tiempo para tratar de mostrar que la Argentina entiende los desafíos que tiene por delante en materia económica. Porque eso te puede generar confianza, y si vos salís de esta gran desconfianza que hoy hay en materia económica respecto de cualquier cosa que haga este gobierno, tenés un poco más de margen. Si no, la situación va a ser más complicada, pero yo creo que en definitiva, tratando de eludir las cuestiones que son políticamente costosas, en el corto plazo terminás generándote grandes problemas políticos después. Mirá, le pasó, si querés, al gobierno del presidente Macri. Por diversas razones fueron muy despacio en algunas cosas que requerían la cuestión fiscal, la resolución de la cuestión fiscal, y pagaron las consecuencias en los últimos 2 años de gobierno. Así que yo creo que la que es hoy oposición vivió en carne propia esta cuestión de buscar que el Excel te arregle mágicamente los problemas, quizás porque no había no tenía el suficiente poder político. Yo puedo entender eso, pero creo que va a ser muy importante que en la campaña le expliquen a la sociedad que esto de patear la pelota afuera, en algún momento el partido hay que jugarlo, ¿no? Si no, vamos a seguir perdiendo 4-0. Gracias, Daniel, como siempre, buen fin de semana. A ustedes por llamarme, un abrazo grande. Un abrazo Pablo. grande. Daniel Artana.